Llegamos al tercer segmento dentro de esta tercera teleconferencia en este módulo de Estadística 1. En esta oportunidad, entonces, vamos a revisar esos conceptos que veníamos trabajando en los segmentos anteriores, medidas de tendencia central, y vamos a ver cómo hacer para diferenciar cuando utilizar una y otra con casos específicos. Veamos entonces el ejemplo que tenemos para manejar estas medidas. Bueno, entonces volvemos a nuestro ejemplo en donde decimos que en la reestructuración de una empresa se analiza el tiempo en años de antigüedad de los empleados y se encuentra la siguiente información. Tiempo de antigüedad en años, el número de empleados, observen las frecuencias como las tenemos aquí. Bien, entonces lo que estamos diciendo es que hay 5 empleados que tienen tiempo de antigüedad entre 0 y 4 años, 7 entre 4 y 8, 12 entre 8 y 12, 7 entre 12 y 16 y 5 entre 16 y 20. Cuando tenemos la información que ya hemos agrupado, que ya hemos organizado en una tabla como estas, entonces pueden surgir los siguientes interrogantes. ¿Cuál es el tiempo promedio que llevan trabajando los empleados en esta empresa? Ese es uno de los interrogantes que tenemos. Otro interrogante es, ¿cuál es el tiempo máximo para el 50% de los empleados que tienen menor tiempo de vinculación en la empresa? Y la otra pregunta que se puede plantear es, ¿cuál es el tiempo que llevan trabajando la mayoría de los empleados de esta empresa? Observen que en estas preguntas nosotros ya, la sola pregunta nos lleva a que pensemos en una de las medidas de tendencia central para dar respuesta a esa pregunta. En este momento ya no podemos decir o dar un resultado sin tener una justificación. La justificación la tenemos mediante una de las medidas estadísticas que venimos trabajando en este momento. Entonces, cuando yo digo cuál es el tiempo promedio que llevan trabajando los empleados en esta empresa, yo sé que ustedes ya pensaron cuál era la expresión que me iba a permitir encontrar ese tiempo promedio. Y entonces es cuando empezamos a hablar de la media o promedio aritmético. Aquí es donde debemos tener a mano la expresión, la fórmula que me permite llegar al resultado para encontrar esta media o promedio aritmético. Por eso, entonces la recomendación, resalten sus fórmulas, ténganlas en una hoja de trabajo, en una ficha que les facilite el manejo de las operaciones cuando las requieran. Bueno, entonces vamos con la media o promedio. Una media o promedio, entonces en este caso tenemos una variable continua, datos agrupados, la expresión involucra las frecuencias absolutas. Entonces recuerdan que lo primero que hacíamos era calcular los valores en XY, se requieren para la fórmula. Los XY, puntos medios, primer punto medio entre 0 y 4 y 2, entre 4 y 8, 6, entre 8 y 12, 10, entre 12 y 16, 14 y entre 16 y 20, 18. Y ahora lo que hacemos es el producto de cada valor XY por NI. Entonces el producto, el primero, estamos tomando 2 por 5, 6 por 7, 10 por 12, 14 por 7 y en el último 18 por 5. Tenemos los productos de los valores. Por facilidad es mejor adicionar la columna que permita hacer los productos de esas dos columnas, valores en XY y valores en NI. Totalizamos y entonces tenemos un total de 360. Con esta suma de X y NI y el N, número de datos que tenemos, pues ya nos va a quedar fácil encontrar entonces el valor de la media. Dividimos 360 sobre 36 y vamos a encontrar que la media de estos datos es igual a 16. Es igual a 10. Primera
Respuesta, ¿cuál es el tiempo promedio que llevan trabajando los empleados en esta empresa? Los empleados en esta empresa llevan trabajando un tiempo promedio de 10 años. Bien, vamos a la segunda pregunta. Entonces la segunda pregunta es, ¿cuál es el tiempo máximo para el 50% de los empleados que tienen menor tiempo de vinculación con la empresa? ¿Cuál es el tiempo máximo para este 50% de los empleados? Entonces, en este caso, la medida que trabajamos es la mediana, la del centro, la de localización en el centro. Recuerden que para la mediana necesariamente debemos tener el número acumulado. Yo voy adicionando las columnas que necesito en la tabla para responder la pregunta. No hay necesidad de que completemos toda la tabla de frecuencias, solamente las frecuencias que vamos necesitando. Frecuencias acumuladas, entonces vamos, la primera siempre es igual a la frecuencia absoluta, la siguiente 5 y 7, 12, 12 y 12, 24, 24 y 7, 31 y 31 y 5, 36. Bueno, recuerden ahora que lo que hacemos es ubicar el grupo con el que vamos a trabajar y que ese grupo lo estamos ubicando a través del n medios, que en este caso sería 18, y que este 18 lo estamos comparando con las frecuencias acumuladas. 18 en frecuencia acumulada, empezamos a compararlo, entonces 18 lo encontramos contenido en este grupo que en variable va de 8 a 12, y este sería el grupo con el que comenzamos a trabajar toda la expresión. Reemplazamos entonces límite inferior del grupo, es 8, el que está aquí, más 36 sobre 2, n medios, menos frecuencia acumulada en el grupo anterior, esta es la que estamos llamando ni menos 1, estamos dividiendo sobre la frecuencia de grupo y estamos multiplicando por amplitud. Hacemos las operaciones correspondientes y estamos llegando a que la mediana nos está dando un valor de 10. Estamos diciendo entonces que este tiempo máximo para el 50% de los empleados que menor tiempo de vinculación tienen con la empresa es de 10 años. Bien, y vamos a la tercera pregunta. Entonces, cuando hablamos de la mayoría, estamos en tabla de datos agrupados, por lo tanto la expresión que manejamos es la que involucra las frecuencias absolutas, frecuencia de grupo y frecuencia del grupo anterior y del grupo siguiente al que contiene a esa medida de la moda. ¿Cómo hacemos para identificar cuál de estos grupos es el que nos sirve para reemplazar dentro de la expresión? La moda es el valor que más se repite. Por lo tanto, vamos a observar dentro de las frecuencias cuál es la que más se repite. Y encontramos que es esta en un valor de 12. Esta frecuencia se me convierte en n sub i. La anterior se convierte en n sub i menos 1. Y la siguiente se convierte en n sub i más 1. ¿Qué pasó entonces? La moda. Y observen que yo no adicioné más columnas. Todos los elementos los tengo dentro de la tabla original para trabajar. Límite inferior de grupo. Vamos aquí en 8. Estamos sumando. A ver, aquí lo vamos viendo. Límite inferior de grupo. Le estamos sumando el valor que corresponde a la frecuencia en n sub i. Y es 12, le estamos restando la frecuencia inmediatamente anterior, 7. Esta expresión, observen que esta expresión que tenemos aquí se nos repite. Y le estamos sumando nuevamente 12 menos 7. Estas dos son iguales, por lo tanto nos quedaron iguales. Y estamos multiplicando por 4, que es la amplitud.
No olviden que las operaciones las trabajamos. Primero lo que va en paréntesis. Multiplicamos por la amplitud. Por último, sumamos. Si ustedes quieren, hagan las operaciones de derecha a izquierda para que no se vayan a confundir. Y llegamos a la moda igual a 10. El tiempo que llevan trabajando la mayoría de los empleados en esta empresa es 10 años. Bueno, cuando observamos estas tres medidas, la media, la mediana, la moda, para este caso específico, para esta tabla de frecuencias, estamos encontrando que las tres medidas nos están dando el mismo valor. La media, la mediana y la moda están coincidiendo. Eso no va a ocurrir siempre. No siempre el valor de la media va a ser igual al de la mediana y va a ser igual al de la moda. En la mayoría de las situaciones los tres valores van a ser diferentes. La interpretación también nos va cambiando. Entonces observen cómo, mientras en la primera medida hablamos de un tiempo promedio de antigüedad, con la segunda hablamos del 50%, mitad, y en la tercera o la última estamos hablando de la mayoría. Entonces la interpretación también cambia de acuerdo a la medida que estemos utilizando. ¿Qué pasa cuando las tres medidas de tendencia central son iguales? Si la media es igual a la mediana y es igual a la moda, como acabó de ocurrir en el ejemplo que trabajamos, se dice que tenemos una distribución simétrica o insesgada. Eso quiere decir que yo voy a poder establecer una relación entre esas medidas de tendencia central. Primera distribución simétrica. Cuando tengo que la moda es el valor menor, por eso aquí decimos la moda es menor que la mediana y es menor que la media, entonces vamos a decir que hay un sesgo positivo o a la derecha. Y observen cómo, en el caso contrario, si la moda es el valor mayor, la moda mayor que la mediana y mayor que la media, vamos a decir que hay un sesgo negativo a la izquierda. ¿Cómo vemos en una serie de datos esos valores? Entonces miren la distribución simétrica. ¿Recuerdan lo que decíamos con nuestra tabla de frecuencias? Cuando miramos las frecuencias, esta era 5, esta era 7, esta es 12, esta vuelve a ser 7 y esta vuelve a ser 5. Esta es una distribución simétrica. La media está en 10 años y la tenemos aquí. ¿Y qué es lo que estamos diciendo con esta media? Las frecuencias equidistantes al centro son iguales. Significa que la distribución que tenemos aquí es una distribución donde están coincidiendo las tres medidas de tendencia central. La media, la mediana, la moda. Y la forma que tenemos de la distribución cuando hacemos, entonces, un polígono de frecuencias y lo suavizamos, la forma que toma es una forma de campana donde las tres medidas están ubicadas en el mismo punto. Recuerden, tenemos en igual forma repartido el 50% hacia la izquierda y el 50% hacia la derecha de la distribución. Distribución simétrica sería la situación ideal para un conjunto de datos que se analicen en términos descriptivos, cuando las tres medidas de tendencia central son iguales. Es la situación ideal, es la situación perfecta en estadística. Más adelante vamos a tener que ver mucho con esta forma de la distribución de los datos, esta distribución simétrica, porque más adelante a esta distribución le vamos a dar un nombre especial y es el de una distribución normal. Esta es una situación normal. Bueno, ¿qué ocurre si tenemos una situación en donde la tabla de la distribución, observen cómo están las frecuencias, cómo aparecen las NI? Fíjense que la distribución ya no está como la tabla que mostramos anteriormente, donde teníamos una distribución de frecuencia similar. Entonces, ¿qué pasó aquí? Resulta que cuando hacemos la media, la mediana y la moda, para esta tabla específicamente, con los procedimientos anteriores, la media nos está dando 8,84,
la mediana 7,83 y la moda 6,46. Esta que tenemos aquí se nos convierte entonces en una distribución que tiene esta forma. Observen que esta distribución que tiene esta forma ya no es una distribución simétrica, es una distribución que tiene un sesgo. El sesgo nos lo da la dirección en términos de la derecha, ya que la media es el valor mayor con respecto a la mediana y a la moda. La moda es el punto más alto, es la frecuencia más alta. Entonces la forma de la distribución es como la tenemos aquí. Hay un sesgo positivo o un sesgo a la derecha. Y la otra situación sería, miren donde apareció la frecuencia que más ocurre. Eso hace entonces que el valor de la media se convierta en el valor menor y el valor de la moda es el valor más grande, es el valor mayor con respecto a la distribución. Por lo tanto, esta distribución va a tomar esta forma. Observen dónde está la moda, frecuencia más alta. Y entonces la media, que quedó como un valor menor, es el que hace que el sesgo de esta distribución sea negativo o a la izquierda. Miren la forma de la distribución. Vamos a tener una distribución que tiene una forma asimétrica, un sesgo negativo determinado por la media. Estos son los casos en donde tenemos valores extremos que jalonan los datos hacia la izquierda. Bien, aquí tenemos entonces comparación de nuestras tres medidas de tendencia central: la media, la mediana y la moda. Estamos entonces llegando al final de este segmento. Medidas de tendencia central que debemos tener presente para manejar en las diferentes formas de datos, datos sin agrupar, datos agrupados. Y además de eso, el poder hacer la comparación de las tres medidas en términos de los resultados que ellas nos dan. Bueno, tenemos entonces completas nuestras medidas de tendencia central, solo les falta revisar y practicar el manejo de este tipo de medidas. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.